Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. A continuación les presentaré el tema de la tabla periódica, sus propiedades generales y su organización. La tabla periódica se clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos. Su creación se suele atribuir a Dmitri Mendeleev, ordenó los elementos basándose en sus propiedades químicas. Principios generales. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A tienen valencia 1, un electrón en su último nivel de energía. Todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones positivos de uno positivo. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, que es la regla del octeto, y por ello son todos extremadamente no reactivos. Estructura y organización en grupos. ¿Qué es un grupo? Un grupo son todos los elementos que conforman un mismo grupo, que presentan propiedades físicas y químicas similares. Numerados de izquierda a derecha según la última recomendación de la IUPAC y entre paréntesis según la antigua propuesta de la IUPAC, los grupos de la tabla periódica son: grupo 1A, los metales alcalinos, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Tenemos el grupo 2A, o los metales alcalinos tercios, los cuales son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Luego tenemos el grupo 3B, que es familia del escandio, en los cuales tenemos los elementos de escandio, ytrio, lantano, lutecio, actinio y laurencio. Tenemos el grupo 4B, que es la familia del titanio, los cuales los elementos son el titanio, el circonio, el hafnio y el rutherford. Tenemos al grupo 5B, que es la familia del vanadio, los cuales sus elementos son vanadio, niobio y titanio. Tenemos al grupo 6B, que es la familia del cromo, sus elementos son el cromo, molibdeno y el wolframio. Tenemos el grupo 7B, que es familia del manganeso, los elementos químicos son magnesio, magnesio, hierro. Tenemos al grupo 8B, que es familia del hierro, sus elementos son el hierro, rutenio, osmio y acio. Tenemos el grupo 9B, que es familia del cobalto, sus elementos son cobalto, rodio, iridio y magnesio. Tenemos al grupo 10B, familia del níquel, sus elementos son níquel, paladio, platinio y hidrostadio. Tenemos al grupo 11B, que es la familia del cobre, sus elementos son cobre, plata, oro y hidrogenio. Luego tenemos al grupo 12, que también es conocido como el 2B, y es familia del zinc, sus elementos son el zinc, el calcio y el mercurio. Luego tenemos al grupo 13 o el 2A, los térreos, sus elementos son el aluminio, el galio, el indio y el tal. Luego tenemos el grupo 14 o 4A, que son los carbonoides, sus elementos son el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Luego tenemos el grupo 15 o el 5A, que son los nitrogenoides, sus elementos son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Luego tenemos el grupo 16 o 6A, que son los calcógenos o anfígenos, sus elementos son el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Luego tenemos el grupo 17 o el grupo 7A, son los halógenos, sus elementos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azato. Por último tenemos el grupo 18 o el grupo 7A, que son los gases nobles, y son el helio, neón, argón, criptón, xenón y el radioactivo radón. Luego tenemos la organización por periodos. Se llaman periodos a las filas horizontales de la tabla periódica. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Hay que recordar que son 7 periodos. Tenemos en el periodo 1 tenemos los elementos
del hidrógeno y el helio. En el periodo 2 encontramos los elementos de litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y... Luego encontramos al periodo 3. Los elementos químicos son el litio, el manganeso, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Luego tenemos el periodo 4. Los elementos químicos son el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y criptón. Luego encontramos el periodo 5. Sus elementos químicos son el rubidio, el estroncio, yodo, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indrio, estaño, antimonio, teluro, yodo y xenón. Luego encontramos el periodo 6, los elementos químicos el bario, el abio, el tántalo, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio, plomo, bismuto, polonio, astato, radón, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, osmio, herbio, tulio, iterbio y el lutecio. Por último encontramos el periodo 7. Sus elementos químicos son el francio, el radio, el rutherfordio, el tufnio, el diavorio, el borio, el acio, el